Por favor, voy a pedir que abran su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. Y vamos a leer versículos 20 al 27. Éxodo 15, 20 al 27. Ya que lo encuentre, por favor, póngase de pie para leer la palabra de Dios. Éxodo 15, del 20 al 27. Yo leo el 20, ustedes el 21, en el 27 nos unimos. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Todos? Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, gracias por tu palabra. Pido que bendigas la enseñanza de esta noche, y te pido, Dios, que nos ilumines nuestro entendimiento, Señor, nos hables, nos hagas conocerte mejor por medio de tu palabra y tu espíritu, y Dios, que te manifiestes de acuerdo a la necesidad de cada corazón. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los miércoles estamos estudiando acerca de los nombres de Dios, ¿verdad? Los nombres de Dios. Ha sido, hermanos, maravilloso lo que Dios nos ha enseñado de los nombres de Dios. Hemos visto Yahvé o Jehová es mi pastor la semana pasada. Hemos visto Jehová mi bandera o mi estandarte. Hemos visto Jehová proveerá. Hemos visto Jehová, hermanos, el que me ve, el que está conmigo. Y hoy vamos a ver lo que dice el versículo 26. Fíjese, el versículo 26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Tu sanador. Vemos primeramente en este versículo que habla de otro nombre de Jehová, y ese es Jehová tu sanador. Si lo pusiéramos en el lenguaje original, sería Yahweh Rofeka o Ropeka. También se puede escribir Yahvé Rapa o Rafa con PH, y este nombre significa Jehová tu sanador. En la Biblia podemos estudiar y ver cómo Dios, hermanos, es el que sana. Dios es el que sana todas las enfermedades, todas las dolencias. Dios es el que sana a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene por el pecado. El pecado en el mundo trae enfermedad. Y entre más pecado hay, más enfermedad. Es interesante estudiar lo que está pasando hoy en el mundo, específicamente en nuestra sociedad. Cómo el pecado está abundando. El pecado está
penetrando todos los estratos sociales, penetrando todos los grupos de diferentes edades, empezando desde niños a niños, hermano, jovencitos en la aplicación TikTok o algunos otros. Tienen acceso a cosas muy pecaminosas, filosofías muy peligrosas de este mundo, cosas muy tristes. Estaba escuchando toda la publicidad que se está haciendo hoy en día para los transexuales. Y es algo, hermanos, que no puedo callar, no puedo decir que no existe, porque existe. En TikTok abundan los posts que están promoviendo esas cosas. Pero por otro lado vemos todo lo que está en el mundo, todo lo que está pasando y también el aumento, el incremento en la enfermedad. Hermano, hoy si usted le pregunta a cualquier persona en el campo médico, han aumentado las enfermedades específicamente mentales. Hay mucha enfermedad mental, hay mucha depresión, hay, hermanos, muchísimas enfermedades que tienen que ver con ansiedad, con aflicción. Ahora, no me malentienda, no todo viene del pecado. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 2, escúcheme, no vaya porque ahorita es la pura introducción. San Juan, capítulo 9, versículo 2, le preguntaron a Jesús, sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y a veces siempre queremos apuntar el dedo al pecado y decir, por eso está como está. Pero no es siempre el caso, hermanos. No siempre es una razón del pecado, la enfermedad. O que una persona enfermó por pecado, pero la enfermedad viene porque hay pecado. Vemos que en este mundo la enfermedad entró por el pecado que cometió Adán y Eva. Y ese pecado, hermanos, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y algún día todos vamos a morir por una enfermedad. Tarde que temprano. Algunos más temprano, otros más tarde, pero todos, si Cristo no viene antes, vamos a morir por el pecado, por la enfermedad. Entonces vemos que es inevitable, pero es verdad que entre más pecado hay en el mundo, hay más enfermedades. Pero no obstante, Jehová sigue siendo el sanador. Él sigue siendo el único que puede sanar a los enfermos. Quiero que veamos, vamos a ver esta tarde, hermanos, quiero que veamos 3 áreas de salud. La palabra sanar quiere decir curar o quitar una enfermedad. Jehová nuestro sanador es el que cura, quita la enfermedad. La palabra, hermanos, sanación, no solamente se refiere al cuerpo, pero también se refiere al alma y al espíritu. Entonces la sanación de Dios es una sanación integral, es una sanación total. Dios sana el espíritu, Dios sana el alma, Dios sana el cuerpo. En el Nuevo Testamento, la palabra es yaomai, la palabra para sanar, y esta palabra se puede referir al rescate de la muerte, de la enfermedad, los demonios o el pecado. Usted puede ver en múltiples versículos, hermanos. Por ejemplo, estaba viendo aquí que varias de las sanaciones que el Señor Jesucristo hizo tenían que ver con opresión satánica. Usted puede ver en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17, Mateo 8, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Y qué dice, hermanos? Sanó a todos los enfermos. El Señor sanaba a los enfermos. Después vemos también lo que dice la palabra de Dios
en en Lucas capítulo 7, versículo 31, por favor, Lucas 7, versículo 31. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Lucas 7, 31. Dice la Escritura: y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: nos tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Perdón, hermanos, no es Lucas, es Marcos, discúlpenme, Marcos 7:31. Marcos 7:31. Ahora sí. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, por cuanto les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La enfermedad viene porque tenemos pecado. Pero número uno, vamos a ver la enfermedad física, hermanos. La enfermedad física. Vamos al libro de Isaías 53. Isaías 53. Allá en el libro de Isaías capítulo 53, en el versículo 5, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Isaías 53, versículo 5. Ahí en Isaías 53, versículo 5, la palabra de Dios dice: mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí vemos, Cristo, hermanos, llevó todas nuestras enfermedades. Enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades del alma. Toda enfermedad la llevó Jesucristo. Toda enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene por el pecado. Dice la palabra de Dios, dice en el libro de 2 Corintios 5:21, lo voy a leer para no mal citarlo. 2 Corintios 5:21 dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vea conmigo 1 de Pedro 2, por favor, hermanos. 1 de Pedro capítulo 2. Y luego dice en el versículo 24 al 25: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice, hermanos? Fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, todos, al presente o al futuro, vamos a batallar con enfermedad y aún finalmente la muerte. Pero ¿quién es nuestro sanador? Jehová, el que sana. Él es nuestro sanador. Y note cómo la sanación Dios nos la va a dar a todos aquellos que creemos en Él. Apocalipsis 21. En Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 4. Apocalipsis 21:4.
Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿qué, hermanos? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué dice? Pasaron. Aquí vemos el cielo, es el lugar donde ya no va a haber más enfermedad. El cielo es el lugar donde todos vamos a estar sanos. El cielo, cuando estemos con Cristo, hermanos, ya no va a haber más muerte, ya no vamos a morir. Vemos que la causa de la muerte es el pecado, y la enfermedad es parte del pecado. Nuestros cuerpos se enferman por el pecado, pero cuando estemos en el cielo ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que vemos qué hermoso, hermanos, es saber que algún día todos vamos a gozar de salud total, plena y cabal en el cielo. No así los que van al infierno, hermanos. La palabra de Dios dice que ellos van a estar en lloro, crujir de dientes, con gusano que nunca muere, dice la palabra de Dios. Y van a estar enfermos por toda la eternidad, con una pudredumbre en su piel, en sus cuerpos, hermano, en un tormento eterno. Pero gracias por Jehová nuestro sanador, Jehová que sana, que nos ha venido a salvar de nuestros pecados, y por ende nos da también salvación, promesa de una salvación de la enfermedad en el cielo. Vamos a ser sanados por completo en el cielo. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Tendremos, hermano, un cuerpo donde ya no habrá más pecado como el cuerpo que tenemos ahora. Ahora la gran pregunta es, bueno, ¿qué acerca, pastor, del presente? Si alguien está enfermo en el presente, ¿Dios lo puede sanar? La respuesta es claro que sí, hermano. Si Él quiere. Vea lo que dice el libro de 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Ahí en 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 14, la palabra de Dios dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice, hermanos? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. La pregunta ¿es la voluntad de Dios que todos los enfermos en la tierra sean sanados cuando pedimos por ellos? Hermanos, es algo que hemos estudiado de Elohim, el Dios soberano. Él es soberano. Él decide finalmente a quién sanar, a quién no sanar. Nosotros no podemos manipular a Dios, no podemos forzar a Dios a que sane a alguien a la fuerza. Pero Dios sí puede sanar. No tengo tiempo de ver todos los versículos que estuve estudiando esta tarde, de cómo Cristo sanó a los enfermos, Cristo sanó a la mujer con flujo de sangre, Cristo, hermanos, sanó al sordo, al mudo. Cristo sanó, como dijo el hermano Eliseo, al paralítico que estaba en Bethesda. Cristo sanó al hombre que nació ciego. Cristo, hermanos, sanó a la hija de la mujer sirofenicia que estaba poseída por un demonio. Jesucristo levantó a Lázaro de los muertos y lo restauró a vida. Jesucristo, hermanos, le sanó el oído al siervo que estaba apresando a Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús puede sanar, hermanos. No queda la menor duda en la palabra de Dios que Él tiene poder, que Él puede sanar. Él es el creador. Me encanta, hermanos, cuando Dios sana al ciego. Ahí en el libro de Juan capítulo 9, por favor, fíjense qué hermoso. Juan capítulo 9. Juan 9, en el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y no tengo tiempo de ver todos los versículos. Dice versículo 6: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego
y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué, hermanos? Viendo. Fíjense cómo Cristo, el Creador, que nos hizo del polvo de la tierra, hizo lodo y le restauró su ojo que estaba enfermo. Él puede sanar. No queda la menor duda que Cristo puede sanar. Pero el problema es, o la situación es su voluntad sanar a alguien. Vamos a ver dos ejemplos en la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. En el versículo 3. Bueno, vamos al versículo 1 al 5 porque tengo que leer el contexto. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo, ¿qué, hermanos? Te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Fue la voluntad de Dios sanar a Ezequías. Pero vamos a ver otro ejemplo. Vean por favor conmigo segundo libro de Corintios, capítulo 12. Aquí vemos otro ejemplo, otro siervo de Dios. Dice versículo 7, 2 de Corintios 12, 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho que, hermanos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no fue sanado. Dicen algunos que su enfermedad era epilepsia. Otros dicen que era una ceguera muy fuerte. No dice la Biblia cuál era la enfermedad del apóstol Pablo, no dice. Pero se dice que él tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo bofeteaba para que no se enalteciese sobremanera. Y el Señor, dice en la Biblia, que él le rogó: Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta dolencia, quítame esta debilidad. Y dice la palabra de Dios que Dios decidió dejarlo con ese aguijón, pero para que él conociera, hermanos, que la gracia de Dios es suficiente. A veces estamos enfermos. No se diga ya cuando estamos avanzados en edad. Ya cuando no es una cosa es otra. Hay goteras por todos lados. Cuando no duele el cuello, duele la pierna, no duele la pierna, duele la cadera. Cuando no duele el brazo, duele la cabeza, y siempre duele algo. Aumentan los dolores con la edad, y a veces decimos: Señor, quítame el dolor, quítame este problema, quítame esta dificultad que tengo. Pero Dios puede quitarla, o Dios no puede quitarla, porque Él es soberano y Él va a hacer su voluntad. Y Él sabe cómo trata con cada uno de nosotros, hermano. No podemos juzgar y decir: le pasó eso por su pecado. No podemos decir eso. No somos nadie para juzgar y saber las cosas que pasan, pero sí podemos saber que cuando una persona está enferma, esa persona puede orar al Señor y decirle al Señor: Señor, ayúdame, sáname, pero al menos, Señor, dame de tu gracia para poder soportar mi enfermedad.
Fíjese, hay unos salmos muy preciosos en la Biblia, hermanos. Vamos a ver Salmo 41. Salmo capítulo 41. Y este salmo es muy hermoso. Salmo 41. En el versículo 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama. ¿Qué dice, hermanos? En su enfermedad. Hermanos, qué dura es la enfermedad. ¿Y sabe cuándo la enfermedad es más dura, hermanos? La enfermedad es más dura cuando alguien a quien tú amas está enfermo. Más difícil cuando es un hijo. A veces piensas, mejor yo, Señor, ¿por qué mi hijo? Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para mí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. ¿Qué dice, hermanos? Y hazme levantar, y les daré el pago. Y en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Muchas cosas que hay que ver aquí, hermanos. Primera cosa que hay que ver: cuando estamos enfermos hay que orar. Hay que orar. No solamente el que está enfermo debe de orar, pero también los que lo amamos debemos orar por él. Es muy importante orar unos por otros, hermanos. Ahí en el libro de Santiago dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 5, fíjese lo que dice en el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia, y ¿qué dice? Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Note lo que dice el versículo 16: confesaos sus ofensas unos a otros. ¿Y qué dice, hermanos? Y orad unos por otros. Tenemos que orar unos por otros, hermanos. Estamos enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pastor, si oro, ¿es una garantía que me va a sanar Dios? No, no es una garantía, pero es la voluntad de Dios que oremos, porque de esa manera crecemos en fe, crecemos en conocimiento de Dios, de esa manera crecemos en amor unos por otros. Yo te digo, hermano, que tú vas a amar a aquel por quien oras. Si tú oras por alguien, lo vas a amar, vas a pensar en él, vas a tener un corazón para él, vas a desear el bien de esa persona si tú oras por esa persona. Si estás enfermo o conoces a alguien enfermo, ora por él. Pero note, segunda cosa que vemos, hermanos: la salud no solamente es del cuerpo, pero también del alma. Estamos en una sociedad, o vivimos en una sociedad altamente enfocada, hermanos, en lo exterior, en lo material, en lo físico. Todos quieren estar más jóvenes, todos quieren estar sanos, no quieren estar enfermos. Por eso el ejercicio y el yoga y todas las cosas que hoy en día, para estar sanos, para estar bien. Nadie quiere estar enfermo exteriormente hablando. Pero déjeme decirle que Dios dice que más importante que la salud física es la salud espiritual, la salud del alma. Y la salud del alma viene primeramente por recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando usted y yo no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos enfermos. No solamente con el pecado que mora en nosotros, que nos va a matar algún día,
pero ese pecado, esa enfermedad que va a venir al cuerpo, no tiene curación, porque entonces después de la muerte vendrá más sufrimiento, vendrá más dolor, vendrán más dolencias que jamás tú sufriste en la vida. Por eso una persona que no está en esta tierra sin Cristo necesita conocer a Jehová el sanador como su único y suficiente Salvador, para que sea salvo. La sanación comienza, hermanos, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y note aquí el salmista le dice al Señor: sana mi alma, porque contra ti he pecado. Hermano, muchas veces nuestros pensamientos, nuestras almas, nuestro corazón están afligidos, están angustiados, estamos pasando por opresiones, y eso hace que nuestro cuerpo se siente enfermo. Y vas con el doctor, y el doctor te examina, te saca sangre, te hace radiografías, te hace estudios, y dices: no tienes nada. Y eso es, hermano, es algo bien difícil, ir al doctor y que te diga no tienes nada. Es una buena noticia, pero dices: me siento mal. Hermano, entonces tenemos que ver más allá del cuerpo. Tenemos que ver cómo está mi alma. ¿Sabe, hermano? El pecado no confesado enferma. El pecado, hermanos, que una persona está haciendo, un cristiano que está haciendo, permitiendo, no te va a permitir vivir en el apogeo, en la forma de vida que Dios quiere que tengas, porque el pecado nos mengua siempre, hermanos. ¿No dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11? 1 Corintios 11, ahí nos habla la palabra de Dios. Fíjese qué importante es arreglar ese pecado en nuestra vida para tener una salud del alma, primeramente espiritual. 1 Corintios 11 dice la palabra del Señor en el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, ¿y qué dice, hermanos? Y bebe para sí, por lo cual hay muchos, ¿qué dice? Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué, hermanos? Duermen. Hablando de el pecado, que no estamos examinándonos, no estamos probándonos a nosotros mismos, no estamos buscando esa comunión íntima con Dios, quitar todo el obstáculo que nos impida tener comunión con Dios, para que, hermanos, Dios pueda fluir en nuestro interior como un río de agua viva por el Espíritu Santo, nos dé sanidad, nos dé fortaleza, nos dé vigor, porque, hermano, el pecado apoca, el pecado apaga, el pecado desmaya, el pecado es una plaga en nuestro interior, hermanos. Ahora dice la palabra del Señor, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados, ¿qué dice, hermanos? Con el mundo. Aquí vemos qué importante es tener en cuenta la importancia de tener un corazón limpio con nuestro Señor. Fíjese lo que dice Juan 5, hermanos, por favor. Vamos a ver Juan capítulo 5. Allá en Juan 5. Allá en Juan, el capítulo 5, vemos lo que le voy a dar el versículo exacto. Juan 5:14 dice lo que dijo nuestro hermano Eliseo al principio. Después leyó Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Y qué dice, hermanos? No peques más, para que no te venga alguna ¿qué? Cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Volvamos al libro de Salmos, capítulo 41. Qué importante es entender la sanidad. Comienza con nuestra alma, con nuestro espíritu. Dios quiere darnos salvación. Y luego note lo que dice
en el versículo 10, dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme, ¿qué, hermanos? Levantar, y les daré el pan. Hermano, Dios es nuestro sanador. Él es el que nos levanta. Dios es el que nos fortalece. Dice: Jehová es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A veces la prueba, la enfermedad, por diferentes razones dura. Dios nos pasa por prueba, y este es el caso de Job. Por ejemplo, Job estuvo enfermo, no fue por pecado, pero fue porque Dios lo permitió. Pero Dios lo levantó, hermanos. Y qué bendición saber que Dios nos va a levantar. Dios nos va a oír, nos va a bendecir, hermanos. Dice: en esto conoceré que te ha agradado, que mis enemigos no se huelguen de mí. En cuanto a mí, en integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué importante, hermanos, es orar cuando estamos enfermos, orar por otros que están enfermos, pedir por su salud, pedir por su bienestar. Cuidar, hermanos, cuando nosotros somos los enfermos, cuidar que estamos confesando el pecado, estamos dejando el pecado, que no estamos agarrándonos del pecado, como dice Santiago 5, dice: y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, confesados las ofensas unos a otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Después, otra cosa bien importante, hermanos. Proverbios 17, versículo 22. Proverbios 17, versículo 22. Hablando de la salud, no solamente del cuerpo, pero del alma. Fíjense, hermanos, versículo 22. El corazón alegre constituye, ¿qué? Buen remedio. Ahí, si usted ve ese versículo en el inglés, ahí la palabra es medicina. Esa palabra está hablando de una cura o algo que da sanidad, que da sanidad a la persona. En español dice: el corazón alegre constituye un buen remedio. Qué importante, hermanos, para mantenernos en salud, tener un corazón alegre. Hermano, el gozo del Señor, el Espíritu Santo de Dios sustentándonos, hermano, estar andando en el Espíritu Santo, sabiendo que confiamos en Dios y Él está con nosotros, es una medicina a nuestro cuerpo. Pero note, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué dice, hermanos? Seca los huesos. Por otro lado, hermanos, cuando uno está triste, en otras palabras, hay esa palabra triste, es muy interesante. Esa palabra triste quiere decir la palabra quebrantado. Cuando el espíritu está quebrantado, está herido, lastimado. ¿Sabe? A veces las ofensas nos lastiman, nos quebrantan. A veces la injusticia nos quebranta. A veces ver a alguien amado sufrir nos quebranta. Y eso nos puede llevar a perder la salud que Dios quiere que tengamos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Por eso el Señor dice que si estamos quebrantados, vengamos a Jesús, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo en el libro de Lucas. Vamos a Lucas, por favor, hermanos. Vamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Y note lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 18. ¿Ya lo encontramos? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿qué, hermanos? A sanar a los quebrantados de corazón.
Quiero pausar un segundo aquí, hermanos. Hay mucha gente hoy en día quebrantada de corazón. Y no hablo de gentes adultas, hablo de jóvenes. Hermanos, Dios me ha dado el privilegio de trabajar con jóvenes, tener jóvenes en mi casa, mis hijos, tener jóvenes en la iglesia, estar rodeado por jóvenes. Y hay mucho quebranto en los jóvenes. Quebranto de corazón por muchas razones. A veces el pecado propio, a veces el pecado de otros, a veces algo que Dios permite en la vida, circunstancias fuera de mi control. Pero el Señor nos puede sanar cuando estamos quebrantados de corazón, porque Cristo es Jehová nuestro sanador. Dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermano, qué bendición es darnos cuenta que Jehová es nuestro sanador. Que tenemos un médico por excelencia. Ese médico es nuestro Señor Jesucristo. Es el médico de médicos, es el doctor de doctores. Fíjese, termino ya con unos cuantos versículos. Note lo que dice Jeremías capítulo 8, por favor. Jeremías 8. Jeremías capítulo 8. Versículo 22, y terminamos con esto. Jeremías 8, 22. Dice: no hay bálsamo en Galaad. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? No hay bálsamo en Galaad, hermanos. Aquí vemos este precioso versículo 22, nos habla, hermanos, de ese bálsamo que es el Señor. Cuando Él nos perdona nuestros pecados, es un bálsamo. El Señor, cuando Él nos perdona por el juicio y nos quita las plagas, es un bálsamo, hermanos. Es un bálsamo que se aplica en el corazón quebrantado, en el cuerpo enfermo. Hay un bálsamo, hermano, en la gracia de Dios. Cuando viene la enfermedad, como en el caso de Pablo, dice la Biblia: bástate mi gracia. La gracia es ese bálsamo que nos ayuda a soportar la enfermedad, nos ayuda a soportar los quebrantos de la vida, para que podamos superar las adversidades y, hermano, tener gozo en el corazón y tener medicina en nuestros huesos. Hay bálsamo en Galaad. La palabra de Dios, hermanos, es como miel dulce al paladar. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, dice la Biblia, que penetra hasta partir el alma, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el médico de médicos. Él es el doctor de los doctores. Cuando alguien nos opera, alguien nos está ayudando, hermanos, debemos orar para que el médico de médicos esté detrás de todo y Él lo dirija. Porque Jesús es nuestro médico por excelencia. La pregunta es: ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Por qué el pueblo decidió pecar contra Dios? ¿Por qué el pueblo decidió desobedecer a Dios? ¿Por qué el pueblo decidió apostatar de Dios, irse tras ídolos, tras dioses falsos? ¿Por qué? Y sabemos que el pueblo de Israel, hermanos, capítulo 9, Jeremías llora por el pueblo. Si mis ojos hicieran fuente, dice, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo, etcétera. Había un quebranto en Jeremías por el pecado de su pueblo. Pero, hermanos, si nosotros venimos al médico por excelencia, quizá Él nos pueda sanar, si es su voluntad, quizá no. Pero lo que sí, hermanos, es que nos va a dar gracia y nos va a dar un corazón alegre y el espíritu, hermanos, un espíritu lleno de gozo, porque el Señor es nuestro sanador. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres Jehová, nuestro sanador. Y, Señor, tú tienes el poder. Dios, tú levantaste a Lázaro de los muertos. Tú le quitaste a la mujer el flujo de sangre.
que ningún doctor le podía quitar. Señor, tú sanaste a los paralíticos, le diste vista a los ciegos, hiciste caminar a los cojos, limpiaste a los leprosos. Señor, le libraste a los endemoniados. Tú tienes todo el poder, Señor, y nos puedes sanar en esta tierra, en este mundo, si es tu voluntad, porque tú eres Dios. Pero sobre todo, Dios, te pedimos que nos sanes nuestro espíritu y nuestra alma, que no haya nada que afecte a nuestro espíritu. Señor, el cuerpo no puede ser redimido ya hasta que tengamos un cuerpo nuevo en el cielo. Pero el alma, Señor, está siendo transformada de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Nuestro espíritu, Señor, ha sido revivido, ha sido regenerado, hemos sido hechos nuevas criaturas. Señor, somos creyentes, somos tus hijos. No nos dejes, Señor, caer en enfermedad que afecte nuestra alma y nuestro espíritu. Dios, ayúdanos a asirnos de ti y de tu bálsamo, Señor, a venir al médico de médicos, al doctor de doctores, y sana, Señor, ese corazón quebrantado, sana ese espíritu angustiado, Señor, y afligido, y levántanos, Señor, como tú levantaste a tantos. Y Dios, si es tu voluntad, sana a los enfermos físicamente. Señor, hay algunos en la iglesia. Señor, te pido que obres en sus cuerpos, que los sanes y los levantes y los limpies de toda enfermedad, Señor, de todo cáncer. Los limpies, Señor, de todo pecado y los laves con tu preciosa sangre y los sanes, si es tu voluntad, Señor. Pero mientras tanto, Señor, que tu gracia los sustente, que tu gracia los levante, que tu gracia Señor, los mantenga firmes y te den gloria y honra en todo, Señor. Gracias por esta noche y tu palabra. Bendice, Señor, cada corazón que estamos aquí. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar.